Bien, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor David Casares, contento de poder estar acá compartiendo esta jornada con ustedes y agradecido a la gente de la organización. Actualmente trabajo como líder de proyecto del Departamento de Ethical Hacking en una empresa en Paraguay. Soy argentino, pero hace casi 1 año y medio que estoy viviendo en Paraguay. La idea de la charla es mostrarles cómo se podría encarar un proyecto de pentesting a una plataforma IoT, cuáles son los componentes que intervienen y qué vulnerabilidades comunes podríamos encontrarnos en este tipo de plataforma para luego encontrar un vector de ataque efectivo que termine impactando a todo lo que es la plataforma IoT. Pasando a definir lo que es nuestra agenda, daremos una pequeña definición de qué es IoT, cuáles son los actores principales que intervienen, qué posibles escenarios nos podemos encontrar. Haremos un barrido de todo lo que es el OWASP Top 10 para IoT. Luego vamos a mapear la superficie del ataque y pasaremos a la parte más divertida, donde veremos cuáles son las vulnerabilidades que se encontraron en un Smart Plug, que es un enchufe inteligente, y cómo explotamos las mismas. Y bueno, ya al último daremos algunas conclusiones y referencias. Bien, entonces, si yo les preguntara a ustedes qué es IoT, lo más probable es que me digan que son esos dispositivos que están de moda y que son hackeables, ¿no? Wikipedia nos habla de objetos cotidianos conectados a Internet, mientras que la IEEE nos invita a participar del proceso de definición que va desde pequeños sistemas localizados en una ubicación específica hasta sistemas globales geográficamente distribuidos. Desde mi punto de vista, cualquier dispositivo que sea smart o inteligente entra en lo que es IoT, tenga una conexión directa o no con Internet. Con respecto a los actores principales, decidí dividirlo en dos partes. Para mí tenemos aquellos que son consumidores y aquellos que son ejecutores. Los consumidores son aquellos que emiten las órdenes para que los ejecutores procesen esas órdenes y realicen acciones correspondientes. Entonces, un consumidor podría ser un celular que emite la orden de que las ventanas se cierren o las cerraduras se bloqueen. Y los ejecutores son los dispositivos que reciben esas órdenes y hacen las acciones correspondientes para provocar el cierre o la apertura de la cerradura, por ejemplo. Un consumidor, como es un celular, podría pasar a ser un ejecutor dependiendo del tipo de plataforma IoT que nos encontremos. Así que si es que ese celular levanta una interfaz que va a gestionar y va a realizar acciones directas sobre la plataforma IoT, podría convertirse en un ejecutor también. Con respecto a los escenarios, existen dispositivos IoT que debido a su medio de comunicación solamente son accedidos desde un radio particular. Por ejemplo, si el medio de comunicación es Zigbee, vamos a tener de 0 a 100 metros para interactuar con la plataforma o con el dispositivo. Si es Wi-Fi también tenemos un radio parecido y si es NFC, bueno, tenemos que tener contacto. Después tenemos otro tipo de escenario que es cuando el dispositivo IoT es directamente accedido desde Internet y no se requiere un radio particular para interactuar con el dispositivo IoT. Si bien es posible encontrarnos también con un tipo de escenario en el cual tenemos o tendríamos, por ejemplo, una cerradura, esa cerradura se comunica a través de Zigbee, por ejemplo, a un hub IoT y ese hub IoT es accedido únicamente desde Internet. Ahí tendríamos la combinación de lo que son estos dos escenarios, pero generalmente, o por lo menos lo que me ha tocado a mí, son estos dos tipos de escenarios los más utilizados hoy. Haciendo un barrido sobre lo que es el OWASP Top 10 para dispositivos para IoT, el primer punto nos habla sobre las interfaces web inseguras, ya sean que estas interfaces sean accedidas interna o externamente, o sea, interna solamente en el radio
en el cual está la plataforma o externa que estén publicadas hacia Internet. Ahí lo que haríamos es buscar las clásicas vulnerabilidades web como cross-site scripting, SQL injection, path traversal, cross-site forgery y demás. El punto número 2 nos habla sobre la insuficiencia en la autorización y la autenticación. Recordemos que la autenticación es el proceso mediante el cual se identifica una persona y la autorización es el proceso mediante el cual se identifica si esa persona tiene acceso o no a determinados recursos. Entonces, cuando vamos a chequear la autenticación, tendríamos que fijarnos si el dispositivo o la plataforma permite claves triviales, si se cuenta con una política de contraseñas robustas, si hay un historial de contraseñas, por ejemplo. Y en cuanto a la autorización, chequearíamos la segregación de roles, que los usuarios con bajos privilegios no puedan acceder a funciones de los usuarios administradores. El punto número 3 nos habla sobre los servicios inseguros en la red. Acá básicamente lo que haríamos es conectarnos a la plataforma y hacer un barrido de puertos, por ejemplo con Nmap, tanto TCP como UDP. Generalmente los dispositivos IoT utilizan mucho el protocolo UDP. Y una vez que identifiquemos esos servicios, lo que haríamos es aplicar técnicas de fuzzing para tratar de encontrar vulnerabilidades del tipo buffer overflow o de negación de servicio. El punto número 4 nos habla sobre las debilidades de encripción en la capa de transporte. Acá tenemos que chequear, por ejemplo, el tipo de librerías que se utilizan para el cifrado. No vaya a ser que estén utilizando OpenSSL vulnerable a Herbil, por ejemplo. ¿Qué tipo de cifrado se utiliza? Si es un algoritmo de cifrado robusto o no. Es importante también en este punto analizar el paquete cifrado que se transmite y ver si el formato que se está transmitiendo entre el dispositivo IoT y el consumidor es predecible, para luego reinyectar ese paquete y fijarnos cómo el dispositivo IoT reacciona. Es decir, se reinicia, se apaga, el dispositivo dropea el paquete, etc. El punto número 5 tiene que ver con la privacidad en otros datos. Cuando uno se enfrenta a una plataforma IoT más o menos compleja, el proveedor de la plataforma, los vendors, van requiriendo ciertos datos personales, como pueden ser número de tarjeta de crédito, PIN, fecha de vencimiento, para que después las compras que hagas se realicen automáticamente y no tengan que solicitarte esos datos. Entonces, toda esa información sensible que puede requerir la plataforma de IoT, tenemos que ver si realmente es necesaria o no brindarla. El punto número 6 tiene que ver con las interfaces inseguras que estén expuestas en la nube, ya sea una interfaz web, un SSH, un telnet, un FTP, etc. Acá lo que buscaríamos es enumeración de usuarios, si los usuarios se bloquean o no se bloquean, si se puede acceder con la clave por defecto del dispositivo IoT a la interfaz de administración por SSH y demás. El punto número 7 es igual al punto número 6, nada más que para los dispositivos mobile, para las interfaces que levante un dispositivo mobile. Y acá, si recuerdan, yo les dije que el dispositivo mobile puede ser consumidor y ejecutor. Entonces, por eso OWASP también lo considera en ese punto, que debemos chequear todas las interfaces que se levanten en el dispositivo mobile. El punto número 8 tiene que ver con la insuficiente configuración del dispositivo en cuanto a la seguridad. Es decir, si se permite un doble factor de autenticación para realizar ciertas operaciones críticas, si el dispositivo IoT permite que la información viaje sin cifrar y viaje cifrada, o si solamente fuerza el cifrado de los datos al transmitir esa información. El punto número 9 tiene que ver con el proceso de actualización del software y del firmware. Acá lo que haríamos es chequear el circuito completo de actualización, es decir, cuando el dispositivo IoT actualiza su firmware, ¿cómo lo hace? Lo hace por HTTP, lo hacemos a través de una consola de administración, donde subimos ese nuevo firmware. ¿Hay un chequeo de integridad de eso o no? Todo eso tenemos que tener en cuenta en lo que es el punto número 9 de OWASP Top 10 para IoT. El punto número 10 tiene que ver con las debilidades en la capa física. Acá aplicaríamos todo lo que es el mundo de hardware hacking,
¿Sí? Imagínense ustedes un dispositivo IoT que recibe información sensible. Si alguien tiene acceso físico a ese dispositivo que contiene toda esa información sensible, ¿qué es lo que pasa al abrir ese dispositivo? ¿La información se destruye? ¿No se destruye? Esa información que estaba ahí estaba cifrada con un algoritmo robusto. ¿Qué pasa si me conecto a las interfaces seriales del dispositivo IoT al abrirlo? ¿Tengo una shell de root o no? Bueno, todas esas preguntas y todo ese mundo de hardware hacking tendríamos que aplicarlo al punto número 10 de Lobos Top 10. Bien, profundizando más en la superficie del ataque, una vez que nosotros identificamos cuáles son todos los componentes que intervienen, cuáles son los medios de comunicación que se utilizan entre cada dispositivo, podemos empezar a hacernos ciertas preguntas que nos permitan determinar qué tipo de vector de ataque será efectivo para la plataforma IoT y qué tipo de vector de ataque no será efectivo. Porque podemos encontrarnos con que la comunicación sea directa entre el consumidor y el dispositivo IoT, como es este caso, que puede viajar solamente por Wi-Fi. Podemos encontrarnos con algún tipo de plataforma que solamente sea accedida a través de Internet, o bien que la comunicación pase por un dispositivo intermedio y sea ese dispositivo intermedio quien dialogue finalmente con el dispositivo IoT. ¿Sí? Entonces, para cada escenario, identificar el tipo de comunicación, qué dispositivos intervienen y qué canales se utilizan para la comunicación. Un punto importante es analizar lo que pasa entre el celular y el dispositivo IoT. Es decir, ¿cómo es la comunicación entre el celular y el dispositivo IoT? Generalmente, si es a través de una app, o sea, una aplicación para Android o una aplicación para iOS, ¿desde dónde obtengo esa app? ¿La puedo bajar desde el Play Store o del App Store? ¿La puedo bajar desde la página del vendor sin autenticación? Todas esas cosas debemos preguntarnos. Y si la comunicación es directa, a través de Internet solamente, ¿cuáles son los servidores que intervienen en ese proceso? Las herramientas para analizar estos puntos van desde un simple sniffer de tráfico como Wireshark, EtherCap, hasta escáner de vulnerabilidades web, Burst Suite, etc. Si nos encontramos con una aplicación mobile, ya aplicaríamos todo lo que es el Lobos Top 10 para mobile para analizar esa aplicación. Si nos encontramos con una interfaz web, pues aplicaríamos todo lo que es OWASP Top 10 Web para analizar la aplicación web. Otro punto importante es saber qué es lo que pasa entre el dispositivo IoT y el hub IoT. Acá vamos a poner mucho foco en el firmware, en el proceso de actualización del firmware. ¿Qué pasa si el firmware del dispositivo se actualiza por HTTP? Generalmente, todos los dispositivos IoT tienen que tener un proceso de actualización del firmware de manera automática. Si nosotros estamos en la misma red y la actualización va por HTTP, podríamos hacer un nombre del medio y cambiar ese firmware por uno que tenga un backdoor. Entonces, al momento de actualizar el dispositivo IoT, ya lo dejaríamos con un backdoor adentro. Otro punto importante es extraer el file system del firmware y buscar claves que estén hardcodeadas, backdoors. Si ese firmware, por ejemplo, levanta una interfaz web que fue desarrollada en PHP, podríamos buscar inyección de código y luego explotar esas vulnerabilidades posteriormente. Supónganse que encuentran inyección de código en un firmware versión 12 de X dispositivo. El fabricante lanza una nueva versión de firmware, entonces ahí ustedes podrían aplicar alguna técnica de diff para chequear cómo ese firmware, esa vulnerabilidad fue resuelta, comparando los dos archivos, el viejo archivo que era vulnerable y el nuevo archivo que viene en la nueva actualización del firmware. Entonces ahí podrían chequear si el parche que aplicaron es realmente efectivo o si existe alguna manera todavía de poder bypassear ese parche y que la vulnerabilidad siga estando. Si encontramos claves hardcodeadas o backdoors, bueno, ya podríamos buscar en Shodan cuántos dispositivos IoT están conectados y a partir de ahí alguien podría crear una botnet, por ejemplo. Las herramientas para este tipo de análisis van desde un simple binwork que se utiliza para el análisis de firmware, ReadF y herramientas de debugger como IDA Pro, Hopper y Radare.
La imagen que están viendo ahí es el Smart Plug que nos va a servir para la demo. Y tiene una aplicación para Android y una aplicación para iOS. Si ponemos foco a lo que son las comunicaciones, acá tendremos que analizar qué tipo de comunicación utilizan con respecto al protocolo. ¿Es Wi-Fi, es Zigbee, es Bluetooth de baja energía, por ejemplo? ¿Cómo están estas comunicaciones? Hay muchos dispositivos IoT que trabajan en una radiofrecuencia menor a 1 GHz con protocolos que no están documentados, o bien esos protocolos están documentados, pero son propietarios. Entonces, vamos a requerir de ciertos equipos físicos para poder hacer este tipo de análisis. Algunos equipos que sí o sí necesitaríamos para hacer este tipo de análisis es un Hack RFC One, por ejemplo, un Bluetooth de baja energía y un R-Saver que sirve para snifear el tráfico Wi-Fi. Y algún software especial también como GNU Radio para hacer ingeniería inversa sobre esas señales y tratar de encontrar algún vector de ataque en la plataforma IoT. Otro punto importante es si el dispositivo IoT o si la plataforma está protegida contra ataques de replay, que es generalmente el tipo de ataque más común que hay hoy en día en las plataformas IoT. Bien, como un ejemplo de lo que son las comunicaciones, decidí tomar Zigbee, ya que bueno, es uno de los protocolos más utilizados en Internet de las Cosas y es uno de los más documentados también. Zigbee soporta 3 tipos de topologías: estrella, árbol y malla. Independientemente de la topología, en cada una vamos a encontrar lo que es un nodo final, un coordinador y un router. El nodo final es el end device, como se llama, que es un dispositivo que permanece durmiendo la mayor parte del tiempo, por lo cual su consumo de energía es bastante bajo y puede tener baterías que duren meses o años, dependiendo de la cantidad de eventos que los despierten o no. El coordinador se encarga de administrar las rutas y el router Zigbee se encarga de unir las diferentes topologías. La imagen que ven a su derecha es un R-Saver, es un hardware que se utiliza para snifar el protocolo Zigbee, y una de las herramientas que más se utiliza para hacer el snifeo del tráfico Zigbee se llama Killer Bee, que está en GitHub, se lo pueden descargar y se lo instalan. Es bastante fácil de utilizar. Les voy a mostrar un poco un proyecto de investigación en el cual estoy trabajando. Es un proyecto agrícola, para que vean cómo luce el protocolo Zigbee. La topología de red que implementaron en este tipo de proyecto es una topología en malla, por lo cual se pueden llegar a cubrir más o menos 1000 metros con todos los dispositivos que pusieron. Si ustedes ponen más dispositivos y expanden más la malla, van a abarcar más espacio. Tenemos muchísimos paquetes mal formados, obviamente, pero vamos a ir a uno que esté bien formado. La IEEE para Zigbee es 802.15.4, y acá pueden ver la especificación de cómo lo toma Wireshark, pero lo más importante es la parte de data. No sé si se ve bien. Vamos a agrandarlo un poquito. Les comento un poco el contexto. Es un proyecto agropecuario. No le puedo decir mucho porque es privado, pero imagínense que hay dispositivos dispersos por toda la superficie, ¿sí? Cada end device, al despertarse por un evento externo, produce un mensaje que es transmitido a través del protocolo Zigbee, y ese mensaje contiene el ID de la trampa que acaba de ser despertada, digamos. Y se llama en este caso trampa 2, ¿sí? Entonces, un atacante que esté en el mismo radio de comunicación podría capturar ese tráfico, saber cuál es el mensaje que se está enviando a un concentrador, porque luego toda esta información de los diferentes end devices que hay situados
va a un concentrador y ese concentrador procesa esa información y le arroja resultados para que alguien ejecute determinadas acciones. Entonces, un atacante podría ponerse a iniciar este tráfico Zigbee, saber cómo es el formato del mensaje que se envía, tomar este backup y luego editarlo con un editor de hexadecimal y cambiar trampa 2 por trampa 4, trampa 5, trampa 6 y luego reinyectar en la red esos valores. Y a partir de ahí estaría arruinando la investigación que ya lleva más de un año aproximadamente, ¿sí? Porque el concentrador recibiría esa información y los valores nuevos que está recibiendo son totalmente manipulados por el atacante. Así que es complicado. Bien, si pasamos a poner foco en lo que es el Smart Plug y qué vulnerabilidades fueron descubiertas, una de las cosas que hacemos generalmente cuando analizamos una aplicación mobile es fijarnos a qué URLs la aplicación puede llamar o invocar, y esto lo podemos hacer con un simple grep de HTTP o HTTPS, buscando cuáles son las URLs. En este caso en particular, si ustedes ven bien, hay un grep de HTTP y es llamado un archivo .bim, ¿sí? http:/app.xx keeps.bim. Ese .bim es el firmware que utiliza el dispositivo IoT, en este caso el Smart Plug. Simple wget y ya tenemos el firmware. Sin ningún tipo de autenticación previa, sin ningún tipo de autorización, sin nada. Lo cual no está bueno, que alguien pueda obtener un firmware de un dispositivo así nomás. Una vez que obtenemos el firmware, lo que haríamos es extraer el file system de ese firmware con el objetivo de analizar si hay backdoors, si hay alguna clave hardcodeada, si hay algunos archivos que permiten la inyección de código, por ejemplo. Muchos fabricantes no brindan la clave para el acceso al dispositivo IoT, por lo cual si nosotros tenemos acceso al firmware, podríamos hacer un añado del etc password y del etc shadow y eso llevarlo a un archivo de texto. Luego obtendríamos los hashes y ya se lo pasaríamos a John the Ripper para que lo craquee, ¿no? Entonces, imagínense si ustedes logran craquear esa clave de root y luego buscan en Shodan el mismo modelo, ¿a cuántos dispositivos podrían acceder? Otro punto importante es buscar dentro del APK cuáles son las funciones o cuáles son las librerías que se están utilizando para el cifrado de los datos. También en este caso se hace con palabras grepeando, por ejemplo, grepeando la palabra encode o encrypt o AES, podemos empezar a tener información sobre el nombre de las funciones o qué binario está siendo utilizado para llevar a cabo esa tarea. Generalmente todos los cifrados y demás se realizan utilizando una librería externa, que ahí en este caso se llama libndk-03SO. Una vez que identificamos esa librería, lo que tenemos que saber es para qué tipo de arquitectura fue compilada esa librería. Porque si vamos a llevarla a un debugger, tenemos que indicarle ese tipo de información. Entonces, eso lo podemos hacer con RIFF, por ejemplo, y acá ven que la arquitectura es para ARM, pero Lit-Endian, ¿sí? También podría ser que esta librería esté para ARM, pero Big Endian, que sería un diferente tipo de procesador, ¿sí? Eso es importante a la hora de llevarlo al debugger. Bien, cuando lo llevamos al debugger, ¿qué tenemos que buscar? Y las funciones de las cuales habíamos sacado el nombre. Por ejemplo, acá está la función encode que habíamos identificado antes y analizando el código assembler de esa función en ARM, vemos que hay una instrucción BL. BL en ARM es un branch, o sea, abrir una nueva rama de ejecución en el programa.
en este caso la función encryptData. Si entramos a la función encryptData y el código en assembler de esa función, nos encontramos con la instrucción LDR. LDR es una instrucción en ARM que lo que hace es cargar datos desde la memoria a los registros. En ARM tenemos 16 registros visibles que van desde R0 a R15 y los registros de R0 a R3 se utilizan para almacenar argumentos. Entonces, esa operación que está ahí de R3 se puede hacer de forma manual o lo puede hacer IDA de manera automática. Lo importante acá es que el valor que se va a cargar en R3 es 1396. Siguiendo el flujo, acá voy a buscar la función directamente de encryptData. Este es el código que le estaba mostrando. Y si doy un salto directo a la posición de memoria, que era 770C, encuentro, no se ve en el carajo, ¿no? Encuentro el string de AES. Créanme, ese es el string de AES. Bueno, ahí está. Ese es el string de AES. Igual que en el caso de IDA. No hay mucha complejidad. Bien. Punto obligatorio cuando se hace un pentest a un dispositivo IoT es hacer un ataque de hombre del medio. En este caso, el dispositivo IoT levanta una señal Wi-Fi que se llama OK ISP3-MAC, la MAC del dispositivo, ¿sí? ¿Se acuerdan del punto 8 de OWASP Top 10 que mencionaba que la configuración de seguridad tiene que ser robusta? Bueno, en este caso, este dispositivo no obliga a que vos te configures una red con contraseña, ¿sí? Sino que permite que vos levantes una Wi-Fi abierta, por lo cual cualquiera podría conectarse a tu red Wi-Fi. Y el celular se conecta a esa red Wi-Fi y ahí vamos a hacer un ataque del hombre al medio. Así que les voy a mostrar un simple video del ataque de hombre al medio entre el dispositivo IoT y gracias, está bien. Entre el dispositivo IoT y el celular. Usamos el viejo y querido Ethercap, vamos a usar Wireshark. La luz azul indica que el dispositivo está a la espera. No indica que está encendido, sino que está a la espera de recibir una instrucción, que podría ser un apagado y encendido. Si mal no recuerdo, la IP del dispositivo IoT en ese momento era 253. Vamos a ver. Creo que sí, la IP era 192.168.10.253, que es la IP del dispositivo IoT, y la IP del celular era la 231. Entonces, básico, selecciono los targets, hago el ataque de hombre del medio y guardo todo ese tráfico. Si el dispositivo tiene para hacer otros tipos de interacciones, también las realizo. Lo importante acá es tratar de realizar todas las operaciones que son posibles en ese dispositivo IoT para después quedarme con ese tráfico y ver qué es lo que hizo en cada interacción. Ahí voy a filtrar por la IP del celular, 231. Bueno, van a ver que el puerto es UDP y también van si observan detenidamente, van a ver que hay mucho tráfico broadcast que está circulando por la red, ¿no? Lo cual digamos que no está tan bueno. Cuando se mande la orden de encendido, no sé si pudieron ver, se prende la luz roja del dispositivo y cuando se manda la orden de apagado, va a desaparecer la luz roja. Bien, una vez que hacemos esa tarea,
El siguiente paso es analizar la información que tenemos en ese backup. ¿Sí? ¿Cómo estaba esa información? En este caso estaba cifrada, pero como nosotros ya obtuvimos la clave de AES que se utiliza para el cifrado de esa comunicación, podemos descifrarla. ¿Sí? Entonces tomaríamos ese backup, lo montaríamos en un script en Python para descifrar esa información y obtendríamos el formato original que se utiliza para el encendido o el apagado del dispositivo. Si ven abajo, acá, dice LAN phone, tiene una dirección MAC, después dice no password, eso es porque la red Wi-Fi, la cual levantó el dispositivo, no tenía ninguna clave, sino ahí va a ir la clave de la Wi-Fi, y después tiene la orden de ejecución, digamos. Y lo de abajo es un paquete mal formado. Así que, bueno, con esto desciframos el tráfico que está entre el dispositivo IoT y el celular. Pero nos falta algo más, que es poder controlar el dispositivo remotamente. ¿Sí? Para eso se creó un exploit donde vamos a configurar todos los datos que venimos obteniendo desde el principio, como la dirección IP, la dirección MAC, el SSID del dispositivo, la clave AES y el formato de la orden para un encendido y para un apagado, ¿sí? Que es lo que obtuvimos anteriormente. Si no tenemos ese formato, no vamos a poder enviar el mensaje correctamente, ¿sí? Bien, acá directamente con el exploit ya configurado, vamos a enviar una señal de encendido. Se acaba de encender el dispositivo IoT y, bueno, mandaremos también una señal de apagado donde apagaremos el dispositivo remotamente. Bien. Entonces, como conclusiones, cuando vamos a testear una plataforma IoT, esta plataforma realmente era simple porque tenía 2 dispositivos, pero si tenemos algún hub IoT y tenemos cierta comunicación en la nube también, se vuelve un proyecto mucho más grande, pero la idea es identificar siempre cuáles son todos los dispositivos que intervienen, cuáles son los canales de comunicación que se utilizan, analizar cada componente por separado buscando todas las vulnerabilidades que se puedan encontrar y después de eso decir, bueno, tengo esta vulnerabilidad que me sirvió para sacar la clave AES y a partir de ahí descifrar el tráfico. Bueno, encontré la otra vulnerabilidad que me permite hacer la reinyección del paquete. Entonces, combinamos las vulnerabilidades y podemos encontrar un vector de ataque efectivo que termine impactando a la plataforma IoT. Les dejé también el enlace de Amazon para quienes quieran comprarse el dispositivo IoT y jugar. Creo que cuesta $10, $15, algo así. También están los enlaces a OWASP y a la gente que creó los exploits, que es la gente de Payatú. ¿Alguna pregunta? Gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora sí pasemos a la parte de las preguntas. Primero acá que está más cerca y luego. Hola, buena tarde. Gracias. Quiero saber si conoces el proyecto IOTA. IOTA. No, es una criptomoneda, ¿la conoces? Que tiene una base, no blockchain, sino denominada Tango. Y utiliza estos dispositivos IoT como bueno, ¿la has escuchado alguna vez? No. ¿Qué tan seguro crees que podría resultar basar el dinero en dispositivos IoT? Y me suena complicado porque la seguridad hoy en los dispositivos IoT es la misma seguridad que teníamos en las interfaces web en el 2002-2003. O sea, básicamente no es una buena idea. Yo no lo recomendaría. Hoy en este momento de IoT no. Bien.
Gracias. A vender todo, ¿no? No, un mago nunca revela los secretos de otro mago. Es el punto número 1 cuando vas a los mandamientos de los magos. Una pregunta, ¿dónde podemos encontrar el top de vulnerabilidades que Está- presentaste tú? De OWASP. Sí, pero bueno, los que aparecen dentro del nuevo top, no sé si los tuviste en cuenta, ya que en algunas ocasiones también se tiene en cuenta la parte de autenticación en 2 factores y otras, Sí, digamos lo que yo presenté es como una como metodología. un resumen. Sí, es un resumen de una metodología propia que cuando me tocó hacer un pentest para la plataforma dije, bueno, hay que tener en cuenta esto y salió eso, digamos. La idea de la charla era compartir mi experiencia en esto. Obviamente, si empezamos a tocar cada punto, hardware hacking, tenés un montón para hacer y no vimos nada de hardware hacking. O sea, no vimos nada de conectarnos por interfaces seriales y demás. Para hacer un verdadero pentest de una plataforma IoT se necesita un equipo de gente. En realidad, si la plataforma es bastante compleja, vas a necesitar un equipo de gente que te haga la explotación digamos, del binario, si está en MIPS, si está en RM, que busque buffer overflow ahí. O sea, es bastante complejo si vas a analizarlo a modo de una plataforma que esté bastante bien diseñada, ¿no? Y digamos en el caso de los ecosistemas IoT, que tienen que ver con las plataformas que los manejan, o sea, la parte de administración de todo lo que es el ecosistema, ¿tú lo analizarías desde la parte web o se analizaría como parte de la seguridad holística de todo el sistema? Y yo vería realmente cuáles son todos los dispositivos que intervienen y analizaría todo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Quién levantó la mano? Ya voy. Última pregunta entonces. Bueno, muy buena charla. Me gustaría preguntar lo siguiente. Ya que estás hablando mucho de tecnologías IoT, me gustaría saber si tienes proyectos aplicados a lo que son los sistemas SCADA. De casualidad, de pronto, no sé si has trabajado respecto a eso. Con equipos SCADA particularmente no trabajé, pero hay muchas cosas de las que vimos acá que seguramente te van a servir para aplicarlo a las plataformas SCADA. Ok. Por ejemplo, Zigbee se utiliza mucho. Zigbee se utiliza muchísimo en SCADA. Zigbee es uno de los protocolos más utilizados en lo que es IoT. Generalmente se utilizan mucho para las luces, el encendido y apagado de las luces, pero como ven también se utiliza en el sector agropecuario, donde se realizan investigaciones para determinar qué cantidad de ferticida o de veneno necesita determinado sector. Entonces, si están utilizando Zigbee para esos proyectos de investigación y no lo están implementando de manera correcta, le van a tirar abajo los datos de investigación.